Estructuras no lineales. Bien. Definíamos una estructura lineal. Definíamos una estructura lineal como aquella en la cual los datos tienen un predecesor y un sucesor. Al menos un predecesor y al menos un sucesor. Sin embargo, en las estructuras no lineales no lo vamos a definir así. Vamos a decir que cada uno de los componentes de información, y no estoy usando la palabra dato, cada uno de los componentes de información puede tener 0, 1 o más antecesores y 0, 1 o más sucesores. Las estructuras no lineales son particularmente importantes hoy en día porque sobre esto se modelan prácticamente muchos aspectos que hacen que el software moderno parezca inteligente. Este procesamiento, esta forma de atacar los sistemas, es precisamente lo que nos permite movernos en distintas fases, en distintas formas dentro del software, de tal manera que recuerden de cierta forma de dónde viene y hacia dónde va y puedan reaccionar a su entorno. Cosa que no podemos hacer con las estructuras lineales, porque las estructuras lineales, 100% lineales, en realidad si yo los veo de manera genérica, pues en realidad estoy hablando de simples contenedores de información. Aquí no voy a contener información, o bueno, los primeros ejemplos a lo mejor pueden contener información, pero en realidad van un pasito más allá y tienen que ver más con el hecho de cómo se comporta un ente computacional ante su entorno y cómo reacciona a él. De hecho, por ejemplo, si nos da un poco el tiempo suficiente y parece que tenemos las sesiones necesarias, probablemente terminemos el curso con algo así como una introducción a la teoría de compiladores, porque me parece algo perfectamente alcanzable en este curso con las poquitas clases que tenemos, y me parece interesante para ustedes, dado que no les voy a dar compiladores, sino que les voy a vamos a ver este tema. Hasta aquí llegan conmigo en estructuras de datos, y pues que es una buena introducción para las materias avanzadas sobre estos temas. Entonces, las estructuras lineales normalmente yo las puedo imaginar algo así como un nodo. Ya dejo de representarlo con un cuadrito, o bueno, no necesariamente tengo que representarlo con un cuadrito, y ahora voy a representarlo aquí con una bolita, ¿sale? Y esta bolita, bueno, pues puede también tener asociadas otras bolitas. Esa bolita representa un lugar en donde yo meto información, así que puedo tener aquí otra bolita, puedo tener otra bolita, puedo tener otra bolita, y cada una de estas bolitas vamos a hacerlo súper genérico. Entonces vamos a poner otra acá. Cada una de esas bolitas, bien monas, puede tener una relación con las otras que lo rodean en su entorno. De tal manera que yo puedo hacer algo como esto. Esta se relaciona con esta se relaciona con esta puede tener relación con esta tiene relación con esta, y por qué no, esta también, una relación con esta. Algo así, ¿no? Porque entonces esta, ahora sí. Esto así muy mono, ¿sale? Si yo dibujara esta clase de relaciones en donde puede tener estos tres sucesores, es decir, me puedo mover de aquí hacia acá o hacia acá, o vienen su control desde aquí o desde acá, porque todos tienen relación. Entonces, pues no estamos hablando de un ente informático que tenga necesariamente un antecedente y un consecuente, sino que en realidad tiene una relación, como los puntos de más o menos algo así como los puntos de la tercera asignación, en donde en realidad nada más son un conjunto de puntos y pues yo establezco las relaciones entre ellos. Entonces aquí el tema está en que cada una de las relaciones que van a conformar esta estructura no necesariamente tiene un padre y no necesariamente presenta jerarquías. Y esto nos hace dividirlo en dos grandes entidades. Por una parte tenemos unas cosas llamadas grafos, que es la cosa más genérica, y se llaman grafos porque pues representan en realidad un conjunto de gráficas en donde yo tengo entidades sin jerarquía, aunque no necesariamente sin orden, y otro diferente en el cual yo tengo elementos que sí tienen una jerarquía y que tienen una determinada estructura, e inclusive reglas muy específicas sobre cómo estos se relacionan. De tal manera que yo podría tener, por ejemplo, una entidad como esta que estoy pintando. Si estoy pintando que es Navidad, pues es una buena oportunidad de pintar un bello arbolito
Así, muy mono. Este viene para acá, este viene para acá y este viene para acá. Y a esto lo conocemos como un árbol, el cual tiene un punto de inicio y luego este tiene jerarquía de dependencia, de tal manera que dependiendo de este nodo están este y este nodo, y dependientes de este están este y este. Este otro nada más tiene un hijito que está por acá, y a esta clase de chunche lo voy a llamar un árbol. ¿Sale? Falta un acentito. Ahí está. Tengo aquí una entidad llamada árbol, en la cual aquí sí existe una determinada jerarquía en las operaciones, y al menos en la manera como yo lo estructuro. Aquí nada más estoy representando dos hijitos, pero puede tener 3, 4, n hijitos. Todavía más interesante, como lo vamos a ver en el caso de los árboles B+, que estos nodos no necesariamente contienen un dato de información, sino que podrían contener n cantidad de datos aquí insertados inclusive dentro de cada una de estas bolitas. Por eso no lo dibujo, la bolita representa simplemente una agrupación abstracta que contiene mucha información, ¿sale? Entonces dividimos el estudio de las estructuras no lineales en estos dos grandes componentes, los grafos y los árboles, ¿sale? Con las características que inicialmente pues más o menos les estoy platicando. Hasta aquí, ¿dudas? No, pero Vale. Vamos a arrancarnos entonces con los árboles y vamos a irle poniendo, dado que esta es una estructura mucho más sencilla de entender, vamos a irle poniendo nombre y vamos a bautizar algunos de los componentes que encontramos dentro del arbolito. Lo primero que encontramos dentro de un arbolito es la raíz. Es chistoso porque aquí los árboles son... Ahí está muy fea esa raya. Los árboles en realidad son como árboles japoneses. O sea, en Japón todo está al revés, ¿están de acuerdo? En realidad, si ustedes lo miran, pues yo tengo que cavar en el piso y ya voy a encontrar a los japoneses patas para abajo. Y entonces estos árboles japoneses tienen la raíz en la parte inferior y comienzan a crecer hacia abajo. ¿Sale? Están volteados porque pues en realidad pues, están en Japón, están en... Ándale, en Australia, me gusta también el ejemplo, en la India, en las antípodas, pues. Entonces, en nuestras antípodas, pues la raíz se encuentra aquí abajo y, digo, en la parte superior y crecen hacia abajo, ¿sale? Todas estas cosas que tenemos aquí, por supuesto, pues van a tener toda su denominación semejante y vamos a tener una rama, ¿sale? Las ramas, por supuesto, igual que en las ramas de los árboles, pues van a constituir todo un bonche de cosas, de nodos que están asociados y que están ligados y que tienen una determinada dependencia. Pues le decían a mi abuelo que un toro voló, puede que sí, puede que no, pues no sé. El tema está en que aquí tengo una rama, acá tengo otra rama, aquí esta parte de aquí constituye otra rama, y una rama pues viene a ser algo así como una extensión lineal, ¿sale? Muy diferente de lo que podríamos tener, por ejemplo, si yo tomo este pedacito que está aquí y a ese pedacito que está ahí, pues en realidad como no es una estructura lineal, y yo estoy hablando aquí de un subárbol, ¿sale? Porque evidentemente, pues si todo esto es un árbol y yo tomo uno de los nodos que tiene dependencias, entonces en realidad, pues cuando yo me paro en uno de ellos, todo lo que se encuentra abajo también constituye un árbol. Y a eso le estamos llamando un subárbol, un árbol chiquito, dice Emilio. Bien. Entonces, ahora, por supuesto, yo voy a tener estos elementos que se encuentran aquí al fondo y que ya no tienen más hijitos. Esos elementos que se encuentran al final sin hijitos, nosotros los conocemos como hojas, ¿sale? Y es importante recalcar que se trata precisamente de los elementos sin hijitos. Este no es una hoja, ese es simplemente un nodo, ¿sale? Entonces una hoja es esta y esta que está aquí, ¿sale? Los que están hasta el fondo. Yo creo que ese color no le va porque se confunde. Vamos a ponerlo rojo y entonces esta es una hoja y... ¡ay, caray! Y... es que estoy apretando control. Y esta es una hoja, ¿sale? Ahí está.
Entonces, así, y estos van a ser una hoja. Ahora, por supuesto, aquí yo tengo estas líneas que son las que lo están uniendo, y esas líneas que lo están uniendo también tienen un nombre. ¿Dónde cabe? ¿Dónde cabe? ¿Dónde cabe? Aquí cabe. Entonces, a eso lo vamos a llamar un nodo, perdón, un arco. También reciben el nombre de, no es cierto, nada más es un arco, ¿vale? Y eso también lo vamos a poner en color rojo. Y este es un arco, ¿sale? Este es un arco porque, bueno, aquí lo estoy dibujando con líneas rectas, pero pues en realidad muchas veces cuando se dibuja a pluma, pues lo hacemos con una línea así más o menos curva, y por eso se imagina uno un arco. Y finalmente tenemos acá los vértices. Vamos a poner un vértice que cabe. ¿Dónde cabe el vértice? Pues no importa, ahí ponemos el vértice. Vértice lleva acento. Ahí está. Entonces vamos a poner ese vértice y vamos a decir que las hojas, que no son hojas, es decir, los nodos que son una intersección entre un punto y otro, le llamamos vértice. En realidad, pues nosotros asociamos los vértices en las figuras geométricas con estos puntos angulados, ¿sale? En las figuras geométricas. Y aquí yo imagino que este es un polígono. Este punto en la esquina es a lo que nosotros solemos llamar un vértice. Bueno, aquí parecen líneas rectas, pero en realidad pues estamos modelando puntos de inflexión. Y ese punto de inflexión es a lo que nosotros vamos a llamar un vértice. ¿Las arcos son las uniones o solo las segundas? Todas las uniones son arcos, ¿sale? Ok. Entonces, estos son algunos de los conceptos que vamos a tener, pero obviamente aquí no termina el negocio. Todavía tenemos otro que sería la profundidad, y esa la voy a definir por acá porque ya es más bien un concepto. Primero tendría que definir la trayectoria. Evidentemente la trayectoria es la ruta entre dos nodos. Bueno, de entrada, pues cada uno de las rueditas que estoy pintando aquí constituye un nodo, un punto donde yo almaceno información, ¿sale? Tengo una trayectoria siguiendo este nodo, tengo una trayectoria siguiendo esto, tengo una trayectoria siguiendo esto. Y por supuesto, si yo quisiera viajar de aquí para acá, también va a existir un caminito que pasa por la raíz y regresa hacia el segundo nodo. Normalmente no es costumbre hacer esto en un árbol, sí en un grafo, ¿sale? Entonces, bueno, esa es la trayectoria. Tenemos también la distancia. Y la distancia la voy a definir por el número de arcos entre dos nodos, ¿sale? De tal manera que entre la raíz y este nodo que está acá, la distancia es de 2, porque tengo que pasar por dos arcos para poder llegar de la raíz hacia este nodo, ¿sale? La distancia entre la raíz y este punto es de solamente 1, porque solamente tengo uno y solamente un arco, ¿sale? Hasta aquí, ¿dudas, chicos? Voy por el último término. Va. Entonces, el último término, perdón, va a ser la profundidad. Y la profundidad es la distancia de la raíz a la hoja más lejana, ¿sale? Entonces, eso es divertido porque significa que si yo tengo esta raíz y esta es la hoja más lejana, en realidad aquí la profundidad es constante. En realidad la profundidad aquí es de 2, ¿sale? Si yo hiciera que este nodito tuviera un hijito más, bueno, entonces, aunque en general la profundidad es de 2, yo tendría una profundidad de 3, y yo diría que esa es la profundidad máxima de mi raíz, de mi arbolito, aunque solamente tuviera uno y solamente un nodo hasta el fondo, ¿sale? Ok, chicuelos. Estos arbolitos vienen en dos sabores. Bueno, en realidad vienen en muchos sabores, pero ahorita los voy a dividir en dos grandes secciones que son arcos
no etiquetados, como este que estoy mostrando aquí, y arcos etiquetados. Un arco etiquetado es aquel que en uno de sus extremos, por ejemplo aquí, yo decido poner un 1, por ejemplo, y yo acá del otro lado pongo un 0, así. Y con esto estoy tratando de decir que si yo encuentro un 1, me estoy moviendo hacia acá, y si encuentro un 0, me estoy moviendo para acá, ¿sale? Y esto es a lo que nosotros llamaríamos un arco etiquetado. Vamos a ponerle por acá, arco etiquetado. Así. No, no necesariamente. Esto más bien, todos los arcos etiquetados tienen más que ver con los grafos, pero aprovecho que estoy definiendo todos los términos que voy a utilizar para que de una vez quede asentado, y ya cuando lleguemos al tema de los grafos, pues ya lo tengan más que bien masticado. ¿Vale? Entonces, así está el negocio, esa es la notación que vamos a utilizar. Estoy tratando de utilizar la menor cantidad de... ya sé qué término me falta, recorrido. Ok, pues definamos recorrido. Recorrido. La ruta desde, para, es que no sería la ruta, bueno sí, para acceder a los nodos de un árbol. Ahí está. ¿Sale? Cuando yo hable de recorrido, pues voy a estar hablando de una manera en la cual voy a ir visitando todos y cada uno de los nodos que constituyan un determinado árbol. Ahora, yo voy a tener ahí dos conceptos diferentes, que uno es la visita y otra cosa es el acceso. Y bueno, eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Por vía de mientras, pues aquí tengo en esencia los términos más comunes que yo voy a relacionar con los árboles. Y como ustedes pueden ver, pues es bastante terminología, bastante nueva. Por otra parte, ahorita yo me puedo sentir muy tentado a pensar que estas rayitas que están aquí, las que están uniendo todos y cada uno de los componentes del árbol, son ligas. Puede que sí y puede que no. ¿Sale? Ahí sí me gustaría ser enfático en el tema de que no necesariamente el hecho de que yo vea una rayita implica que existe una liga que une un nodo con otro nodo. A veces sucederá, bajo ciertas implementaciones sucederá, pero no tiene que ser así necesariamente. En muchas implementaciones, como la primera que vamos a ver, que tiene que ver con los árboles binarios, estas ligas no existen. Es más, hay una implementación que enseña Roberto Blanco, muy interesante, en la cual no existe, pero ni siquiera una estructura lineal. Todo eso lo almacena en un solo arreglo y funciona perfectamente bien. De hecho, una variante de esto, que es un tema que vamos también a ver con el tema de los árboles binarios, tiene que ver con búsquedas. Y las búsquedas no organizan ni siquiera la información, ni siquiera en algo parecido a un árbol. Simplemente lo manejan como si fuera y hacen toda la simulación para realizar búsquedas, simulando árboles que en realidad ni existen. Así que no hay que irse con la finta de que estas cosas necesariamente tienen una implementación física. Algunas veces la implementación de todo esto es una implementación más lógica y que tiene que ver con la manipulación de los datos a través de esta clase de algoritmos que con una creación de un nodo, con un nodo que implique quiénes son mis hijos y mis herederos y todo este rollo. ¿Sale? Ok. Dicho lo cual, vuelvo a preguntar, ¿dudas, chicuelos? Es todo un mundo emocionante el cual los estoy introduciendo, y un mundo en el cual está basado mucha de la tecnología interesante, de las cosas divertidas que se pueden hacer. ¿Dudas? Sí, pero conforme lo vayamos viendo va a quedar más claro, Steffi. ¿Dudas? No. Sí, ok. Siguiente, vamos a ver. Y la lectura de Google es interesante porque
uno ve una simple y tonta cajita preguntándote qué quieres saber, y pareciera la cosa más simple del mundo, y en realidad toda la infraestructura que existe detrás de esa cajita y todo lo que es capaz de hacer Google es realmente muy emocionante. Nos invita a pensar en que en realidad en eso consiste la computación, en presentar de una manera increíblemente simple para el vulgo lo que atrás es escandalosamente complejo. Bien, vamos a arrancarnos entonces con nuestra primera estructura, y va a ser una variación, un caso particular de los árboles. Vamos a tomar el más sencillito de todos y se llama árbol binario, ¿sale? Los árboles binarios tienen características muy particulares, porque para empezar, un árbol binario tiene sus nodos, tienen 1, 0, 1 o 2 descendientes, y solo y 1 y 0 o un ascendientes. Esta va a ser la definición que vamos a poner para un árbol binario, ¿sale? Sus nodos tienen 0, 1 o 2 descendientes como máximo, y 0 o 1 ascendientes. Es decir, un árbol binario debe parecerse más a una cosa como esta, en la cual yo voy a tener un nodo, y ese nodo va a tener única y exclusivamente 2 hijitos, como los que estoy mostrando aquí, en este punto, ¿sale? Entonces, estos hijitos, a su vez, bueno, pues van a estar relacionados con su respectivo nodo de esta manera, y aquí vamos a tener una notación adicional porque se trata de algo muy particular, ¿no? Este nodo del cual dependen estos otros dos lo vamos a llamar un nodo padre, ¿vale? Y acá vamos a poner nosotros los nodos hijos. Ahí está. Entonces, tenemos el nodo padre, el cual voy a etiquetar para que quede súper claro. Le voy a llamar padre. Le voy a llamar hijo izquierdo. Y a le voy a llamar hijo derecho. Ahí está. Bien original que nos estamos viendo. Luego los computólogos son escandalosamente obvios. Y aquí tenemos un padre y sus dos hijitos. Nótese que son haploides, aquí no necesitamos mujeres. Pero quién sabe por qué me recuerda como Big Bang Theory, ¿no? Aquí no necesitan más chicas que los que aquí internamente tenemos, padres, no dos hijos. Listo, ya está toda la jerarquía familiar. Ahora, cuando yo pienso en esta clase de arbolitos binarios, bueno, yo tengo que pensar... Yo tengo que pensar necesariamente en que esto que está aquí, yo voy a recorrerlo. No, mejor primero doy el ejemplito y ahorita hablamos del recorrido. Ok, entonces, tenemos esta configuración en la cual yo voy a tener un padre, un hijo izquierdo y un hijo derecho. Este hijo izquierdo, a su vez, por supuesto, puede ser una réplica de esta misma estructura, de tal manera que él se constituye en un padre que tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho. Y el hijo derecho, a su vez, va a tener una estructura en la cual aquí tengo un hijo izquierdo y acá tiene un hijo derecho. Este hijo derecho puede tener hijo izquierdo y hijo derecho, y esto va a hacer que se repita esta estructura arborescente binaria, bifurcada, a lo largo y ancho de cualquier segmento del árbol que yo decida encontrar. Para tratar de ejemplificar como para qué lo vamos a utilizar, vamos directamente a un ejercicio, ¿sale? Para ello, pues lo que voy a hacer es que vamos a poner aquí un conjunto de números. No sean malitos, denme por ejemplo 10 numeritos al azar. 5, 16, 8, 64, 7, 51, 48, 78 y 76. Pues así como que muy al azar no quedaron, pero bueno, ahí está, ¿sale? Estos numeritos que me están proporcionando ustedes los voy a tratar de meter en mi arbolito binario siguiendo las siguientes reglas. Lo primero que voy a hacer es que voy a tomar el primer valor, que es este 5, y lo voy a meter a mi arbolito diciendo, ok,
Primero y antes que nada me arranco, tengo un 5. Dibujar el circulito. Sí, pero lo voy a hacer con este. Ahí está. Y voy a meter el 5. Mi árbol originalmente estaba vacío, no existía. Llega el número 5 y el 5 lo inserto aquí, dentro de este nodo. Y lo inserto y digo, ya tengo el nodo raíz, el que me va a funcionar. Para... no es el peor caso, pero bueno. Déjenme agregar aquí, porque si no me va a quedar muy feo. Acá le vamos a meter... oh, caramba. Le vamos a meter un 2, un 3, un -1, un 2. Ahí está. Sale. Entonces, voy a tener el número 5 y este número 5 ya quedó ahí insertado dentro de mi arbolito. Ahora, el siguiente número que me piden insertar es el 16. Y la regla va a ser la siguiente. Si yo tengo este número, debo preguntar si es mayor o es menor que el 5. Todos los números que sean menores los voy a poner a la izquierda y todos los números que sean mayores los voy a poner a la derecha. ¿Sale? Entonces, cuando llegue el 16 yo lo pongo pregunto si es menor que el 5, la respuesta es no, por lo tanto debe ir a la derecha y aquí pongo el número 16. ¿Sale? Este 16 se va a constituir como un hijito del señor de allá arriba. Lo encierro en su nodito y aquí pongo la línea que los une. Este ahora es el hijo derecho del nodo que contiene el 5. A continuación encuentro el 8 y le aplico exactamente la misma regla. Entro por la raíz y pregunto, ¿es el 8 menor que el 5? No, por lo tanto lo voy a mandar a la derecha. Pero aquí resulta que hay un nodo, por lo tanto vuelvo a hacer la misma pregunta. Oye, ¿es el 8 menor que el 16? Sí. Pues si es menor que el 16, se constituye como un hijo izquierdo. Y por lo tanto, aquí pongo al 8. ¿Sale? Entonces, ya que tengo el 8, entonces procedo acá a indicar que este es un hijito de este. Y es el hijo derecho porque resultó ser menor que el 16. ¿Qué sigue? El 67. Ok. Entonces entra el 67 y pregunto, ¿es menor que el 5? No, es mayor. Ok, si es mayor, se viene para acá. El 67 es mayor que el 16, ¿es menor que el 16? No. Pues lo tanto, debe ser un hijo derecho del número 16. Y aquí voy a poner el número 67. Ahí más o menos. Ok, ya tengo el 67. Ahora llega el 7 y pregunto, ¿es el 7 menor que el 5 o mayor que el 5? No, pues fíjate que es mayor que el 5. Sale. Entonces se viene para acá y pregunto, ¿es el 7 menor que el 16? Y la respuesta es sí, es menor que el 16. Por lo tanto, baja. Pregunto, ¿es el 7 menor que el 8? Pues sí, fíjate que sí es menor que el 8. Por lo tanto, el 7 debe ser un hijito derecho. Y aquí pongo el 7. E indico que se trata de un hijo derecho. Listo. Siguiente número a insertar, el número 51. Y sigo haciendo lo mismo. ¿Es menor que el 5? No. ¿Es menor que el 16? No. ¿Es menor que el 57? Sí. Por lo tanto, el 51 queda aquí. (48) ¿Es menor que el 5? No. ¿Es menor que el 16? No. ¿Es menor que el 67? Sí. ¿Es menor que el 51? Sí. Por lo tanto, el 48 queda acá. (78) ¿Es menor que el 5? No. ¿Es menor que el 16? No. ¿Es menor que el 67? No. Por lo tanto, el 78 queda aquí. (76)
¿Es menor que el 5? No. ¿Es menor que el 16? No. ¿Es menor que el 67? No. ¿Es menor que el 78? Sí. Por lo tanto, el 76 queda acá. El 3. ¿El 3 es menor que el 5? Sí. Ah, bueno, entonces el 3 queda como hijo izquierdo y queda a esta altura. ¿Es el menos 1 menor que el 5? Sí. ¿Es menor que el 3? Sí. Por lo tanto, el menos 1 queda acá. Y finalmente el 2. ¿El 2 es menor que el 5? Sí. ¿Es menor que el 3? No. ¿Es menor que el menos 1? No. Por lo tanto, el 2 queda acá. Habría sido más interesante meter ahí el número 4. Entonces aquí queda el número 2. Y el 2 queda... pero el 2 queda como hijito del menos 1. Por lo tanto, aquí este mister lo tomo y es hijito de este. Es hijito de este, por lo tanto lo pongo aquí. Y finalmente lo encierro en su bolita y le digo que es hijito de este mister. Listo, ya quedó mi arbolito binario. Entonces tengo un 5 que tiene dos hijitos, el 3, el 16. El 3 tiene un solo hijito, este tiene un solo hijito. El 16 tiene dos hijitos que son este y este. El 67 tiene dos hijitos que son este y este. Y los otros nodos se quedaron con uno y solamente un hijito. ¿Dudas sobre cómo construir este arbolito? Está muy feo, pero es un arbolito. Ok, vamos a ver. ¿Cuál es la profundidad de este árbol? ¿Qué significa comparación? Sí, cualquier cosa que tú puedas comparar la puedes meter ahí dentro. Cualquiera. 4 nos dice Cristian como profundidad. Vamos a ver, según yo, este es el nodo más lejano. Por lo tanto, sería 1, 2, 3, 4 o bien 1, 2, 3, 4. ¿Sale? La condición para la izquierda sería que sea menor o igual. No, nada más con que sea menor. Resulta que cada uno de estos datos, si yo llega a un 5 y aquí tuviera otros 5 y lo intento insertar aquí, no voy a insertar un nuevo nodo, no lo voy a meter hasta por acá, que es donde correspondería, sino que en realidad lo que voy a hacer es que internamente aquí voy a tener un contador de datos, de tal manera que si yo tengo 2, 3, 4, 5, 6, n veces la cantidad 5, aquí solamente voy a tener un contador que dice, que dato fue almacenado 40 veces, ¿sale? Y lo voy a almacenar aquí, dentro del mismo nodo. Entonces en realidad yo tengo tres condiciones, si es menor, si es mayor. Y si es igual, incremento el contador que me dice cuántas veces he insertado el mismo número. ¿Sale? Ok. ¿Dudas? Ahora, ya están allá dentro del arbolito. ¿Y para qué sirve? Me voy a regresar ahora a este dibujito. Esa tos es por frío, ¿eh? No vayan a pensar cosas feas. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo esté visitando... No, sácate a bañar. Cuando yo esté visitando este arbolito, yo voy a realizar lo siguiente. Voy a entrar siempre por el padre de cualquier nodo, ¿sale? Y ese padre va a tener siempre el siguiente recorrido. Voy a entrar por el padre, visito el hijo izquierdo. Una vez que haga yo la visita, subo al padre, bajo al hijo derecho y cuando termine regreso al padre y en este punto sale de la visita de esto que está aquí. Evidentemente, si el hijo izquierdo es un padre a su vez de dos nodos, entonces aquí él como padre se va a constituir el punto de entrada, visito el hijo izquierdo, visito el hijo derecho y vuelvo a subir, ¿sale? En realidad, si lo piensan, bueno, pues aquí estamos hablando de
de un recorrido que se va a realizar siguiendo la línea externa del arbolito, siguiendo los contornos del arbolito. Ahora, esto da ocasión a que yo tenga tres posibilidades. Bueno, de entrada siempre voy a visitar padre, el hijo izquierdo y el hijo derecho. Sin embargo, acceder a los datos no necesariamente lo tengo que realizar en esta forma. Por ejemplo, si yo visito estos nodos en este orden, yo puedo primero acceder al dato padre, luego acceder al padre hijo y luego acceder al padre derecho. Digo otra vez, acceder al padre, luego acceder al hijo izquierdo, subir al padre, ya no acceder al dato, bajar al hijo derecho, acceder al dato, subir al padre, a este ya lo había accedido, por lo tanto ya no hay nada que hacer, y salir. Y eso me va a dar esta configuración, padre, hijo izquierdo, hijo derecho, como acceso. A este tipo de recorrido lo voy a llamar un recorrido preorden. ¿Sale? Y obviamente no es el único que hay. Por ejemplo, yo puedo decir, no, ¿sabes qué? El padre lo voy a mandar al final. Entonces, primero visito al padre, pero no accedo al dato. Bajo al hijo y accedo a su información. Accedo a la información del hijo izquierdo. Subo al padre y dije que lo iba a dejar al final, por lo tanto no accedo a la información. Bajo al hijo derecho, accedo a la información del hijo derecho. Subo al padre y como ya terminé de recorrer y ya visité ambos hijos, entonces y solo entonces tomo la información del padre. Y a esta clase de visita la voy a llamar una visita post-orden. ¿Sale? La visita va a ser hijo izquierdo, el acceso va a ser hijo izquierdo, hijo derecho, padre. Y todavía hay una variante más, que es entrar por el padre, no hacer nada, bajar al hijo, acceder a la información del hijo izquierdo, subir al padre, tenemos aquí el acceso al padre, bajar al hijo derecho, acceder a la información, subir al padre y como ya accede a la información, salirme. Y a esta clase de recorrido lo voy a llamar un recorrido in orden. ¿Vale? Así. Entonces, voy a tener tres tipos de visitas: el recorrido post-orden, el recorrido pre-orden y el recorrido in orden, dependiendo de en qué punto accedo yo al padre. Siempre el hijo izquierdo se accede primero que el hijo derecho, podemos observarlo en los tres, y aquí lo importante es en dónde accedo yo al padre. Si lo hago antes que nadie, ese es el preorden. Si lo hago al final, ese es el postorden, y lo accedo en medio, entonces lo llamo in orden, ¿sale? Y esto determina, pues por supuesto, la naturaleza de los recorridos que yo puedo realizar. Pero ¿y qué? No, pues no. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa si en esto que tengo aquí realizo... Bueno, primero, ¿cuál va a ser el recorrido que yo voy a realizar? El recorrido debe siempre empezar por la raíz y yo digo, bajo por el hijo izquierdo, bajo por el hijo izquierdo. En este caso, este nodo, pues sí tiene un hijo izquierdo, no se ve, pero ahí está. Es un hijo izquierdo aquí que está apuntando a la nada, es decir, a la raíz, a nulo, pues. Entonces, esta chiva baja por su hijo izquierdo, que por cierto, pues no existe, sube al padre, baja por el hijo derecho, sube al padre y luego, como ya terminó, regresa. Y esto fue la visita del hijo izquierdo. Aquí, a su vez, el 3 tiene también un hijo derecho, que no existe, es una raíz que está apuntando a nulo, por lo tanto, de aquí baja el hijo derecho que no existe, sube al padre y ya terminó la visita de este nodo. Por lo tanto sube, y a su vez es el nodo izquierdo de todo esto. Por lo tanto sube al padre, baja a su hijo derecho, baja a su hijo izquierdo, a su vez baja al hijo izquierdo, sube al padre, visita al hijo derecho que no existe, sube al padre, baja a su hijo derecho, baja por su hijo izquierdo, baja por el hijo izquierdo. Aquí también se realiza bajar al hijo izquierdo, bajar al hijo derecho que no existe, sube al padre, visita el hijo derecho inexistente, sube al padre, baja al hijo derecho,
baja por el hijo izquierdo, visita a ambos hijos que inexistentes, baja por el hijo derecho que no existe, sube a su padre, sube a su padre, sube a su padre y sale felizmente. Como había dicho hace un momentito, aquí en realidad se trata de ir haciendo el recorrido siguiendo el delineado de toda la figurita que genere el arbolito. Ahora, siguiendo lo que nosotros estábamos platicando, yo elijo en este momento seguir un recorrido en orden. Quedamos que el recorrido en orden es izquierdo, padre, derecho. ¿Sale? Y voy a hacerlo así. Si empiezo a recorrerlo entrando por la raíz y bajo por aquí, dice que lo primero que tengo que hacer es tomar el hijo derecho, el hijo izquierdo. Por lo tanto, entro y bajo a mi hijo izquierdo. Pero este es padre, por lo tanto bajo y tomo a mi hijo izquierdo. Pero este es padre. Baja, toma al hijo izquierdo que no existe y sube. Y en ese momento tomo el dato que es él. Entonces aquí dice que tome el dato que es el -1. ¿Sale? Subo. Ahora me dice, baja por el hijo derecho. Bajo por el hijo derecho, bajo por sus ambos hijitos que no existen. Y cuando suba a él como padre, encuentro que es un 2. Y lo tomo. Subo, encuentro al padre y en este momento tomo el valor de ese padre que es el 3 y bajo el hijo derecho que no existe pero que aquí debería de estar. Y ya terminé de hacer el recorrido, subo y como ya visité todo el hijo izquierdo, ahora sí puedo tomar el valor del padre. Tomo el valor del padre y comienzo a descender por el valor izquierdo. ¿Sale? De este lado izquierdo tengo aquí el 16, pero no lo tomo porque primero debo tomar todos los hijos izquierdos. Bajo por el izquierdo, bajo por el izquierdo, ya no encuentro más información, tomo el 7, subo, este ya es mi padre, por lo tanto lo tomo, bajo por el derecho que no existe, subo y ahora sí ya llegué a mi padre, por lo tanto tomo al padre y ahora comienzo a visitar todo el lado derecho. Tomo este lado derecho, pero este es padre. Y primero debo tomar su hijo izquierdo. Tomo este. Y como este también tiene hijo izquierdo, bajo. Tomo este. Y como no hay nadie más, tomo el 48. Subo a mi padre. Tomo su información. No hay hijo derecho, por lo tanto subo a mi padre. Tomo su información. Bajo a la parte derecha. Este es un padre. Bajo a mi hijo izquierdo. Tomo el 76. Subo, ya llegué a mi padre, tomo el 78 y aquí ya no hay hijo derecho, por lo tanto salgo. Y aquí ya analicé todos los hijos derechos, salgo. Ya analicé todos los hijos derechos, salgo. Ya analicé todos los hijos derechos, salgo. Y por lo tanto el recorrido del árbol se ha concluido. ¿Qué obtuve al final haciendo este recorrido en orden? En un orden ascendente. Es decir, realicé un ordenamiento. El árbol binario debería de ser visto en el capítulo anterior, ¿sale? Porque en realidad constituye un método de ordenamiento. De manera automática, conforme yo fui insertando la información, y era información 100% aleatoria, nosotros encontramos que los datos se iban ordenando en un lugar tal en el cual yo iba almacenando la información bien bonito y ya iba quedando ordenada de manera automática. Ahora, observemos algo. Tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sale? 12 datos. Y la profundidad de mi árbol fue de 4. Significa que el número máximo de preguntas que yo tuve que hacer fue 1, 2, 3, 4 preguntas para poder colocar un dato en su lugar. Teniendo 12 datos, solamente tuve que hacer 4 preguntas para que un dato ya quedara colocado en su posición. Evidentemente, la profundidad del árbol va a ir creciendo conforme tenga mayor cantidad de datos. Pero aquí el tema está en que este árbol binario me va a generar un rendimiento aproximadamente logarítmico. Es decir, es casi tan bueno como el Quicksort. Salvo por un pequeñísimo detalle que ahorita vamos a ver. Dudas. Si ocupamos izquierdo o derecho padre, es decir, si lo hacemos post venta, pues no, aquí no va a salir nada interesante. ¿Sale? Porque entonces saldría
1, 1, 2, no es cierto, saldría nada, saldría 2, menos 1, menos 1, 3, 7, 8, 48, 51, 76, 78, 67, 16 y 5 al final, ¿vale? No, no saldría nada. Pero ahorita tocamos el tema de los otros recorridos, porque no están inventados porque sí y no son inútiles, ¿sale? Ok, hasta aquí, ¿dudas? Muy bien. En casa, por favor, tomen estos datos, menos 1, 2, 3 y 5. Tomen los primeros 4 datos, menos 1, 2, 3 y 5. Y por favor, insértenlos en un árbol binario. Tomen la hojita el papelito donde están tomando sus notas. Y por favor, intenten crear un arbolito con los primeros 4 datos y me dicen qué sale. Una ramita, ¿verdad? Es decir, una estructura lineal. Y eso no suena muy bien. Si yo intentara insertar todo lo demás, si alcanzan a ver cómo de repente esto va a degenerar en una estructura 100% lineal. Es decir, si yo intento insertar eso en un árbol, entonces voy a tener, lo voy a pintar a manita. Voy a tener el menos 1, que va a tener un hijo, que va a ser el 2, que va a tener un hijo, que es el 3, que va a tener un hijo, que es el 5. Entonces este a su vez va a tener un hijo que es el 7, este va a tener a su vez un hijo que es el 8. Y para insertar el 16 yo tengo que preguntar, ¿es menor? No. 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 Y luego aquí viene el 16 y así, conforme vaya yo insertando los datos previamente ordenados, la cantidad de preguntas que tengo que hacer, pues se va a ir incrementando. De tal manera que la profundidad del árbol va a ser prácticamente igual al número de datos que yo tenga aquí, lo cual elimina completamente la belleza del árbol binario, la eficiencia que nos había hecho que esto fuera algorítmicamente logarítmico, y degenera en una lista lineal, con lo cual pierde completamente toda la belleza y la eficiencia y se degrada en una estructura lineal que se vuelve n cuadrática, lo cual pues no nos es particularmente útil, ¿sale? Entonces, para que esto funcione, una vez más necesitamos que los datos se encuentren previamente desordenados. Si no están homogéneamente desordenados, el árbol binario no nos va a servir para gran cosa, ¿sale? Lo cual, una vez más, nos hace ver la importancia de aprender a desordenar de manera correcta un arreglo, ¿sale? ¿Hay métodos de ordenamiento que ocupen otros métodos de ordenamiento? Sí, sí es perfectamente factible. Por ejemplo, el método el método mesh, lo que va haciendo es que va dividiéndolos en bloquecitos y luego va realizando preordenamientos. De hecho, por ejemplo, hay autores que lo que hacen es que dicen, ¿sabes qué? Es que Quicksort es muy bueno cuando tengo mucha información, pero se vuelve malo cuando tengo poca. Entonces, el rendimiento se va degradando conforme yo voy tomando subconjuntos muy pequeñitos. Lo que hacen algunos autores es decir, no, es que mira, cuando ya nada más tengas 10 datos, en ese punto métele una inserción o métele una burbuja mejorada para que no tengas que aplicar la recursividad a 10 datos. O sea, ¿para qué metes recursividad a 10 datos? Entonces,
van teniendo un contadorcito y dicen, pues si la cantidad de datos que me están enviando es menor de 10, aplícale un método de burbuja mejorada y listo, lo que se tarde está bien, y de esa manera hacemos más rápido el método de ordenamiento de Quicksort, metiéndole ahí algunas trampitas. Sí, sí hay mezclas de métodos que utilicen métodos de ordenamiento, ¿sale? Ok, ¿dudas? Bien. No sé si me dé tiempo. Yo creo que ya no me da tiempo. Entonces, nada más lo voy a indicar para la siguiente clase y lo voy a poner así. ¿Qué pasaría si yo tuviera lo siguiente? Que yo tuviera un arbolito que aquí tuviera un igual. Y luego acá tuviera un por. Ese no es un por, este sí es un por. Y luego acá tuviera un más. Signo de más. Y luego aquí tuviera, digamos, un 3, un 2, y luego de este lado tuviera un 5, y luego acá tuviera una Y. Así. Y entonces yo estableciera las siguientes relaciones. ¿Sabes qué? Este es hijito, este es hijito, este tiene a su vez dos hijitos, que va a ser uno aquí, uno acá, y luego tengo otro hijito que tiene este aquí y este acá. Listo. Ya creé mi arbolito. Y este arbolito pues más o menos está diciendo esto que estoy mostrando. Imaginen que tiene sus bolitas, ¿sale? En el pizarrón yo habría puesto bolitas y habría puesto estas cosas muy monas, pero aquí creo que se entiende perfectamente bien, ¿sale? Tengo un arbolito diseñado de esta manera. ¿Cómo subí esos valores al arbolito? Pues quién sabe. Bueno, sí sé, pero no les voy a decir en este momento. Simplemente les voy a decir que existe una manera de montar esos símbolos dentro de ese arbolito. Observamos que en los vértices yo tengo operadores y que en las hojas yo lo que tengo son operandos, ¿sale? Entonces resulta que si yo me pongo a trabajar con esta arbolito, puedo generar un conjunto de operaciones que me permiten a mí realizar evaluaciones y utilizando, como muy bien dice Steffi, una cierta jerarquía de operaciones que me permiten a mí realizar operaciones sin considerar la precedencia o que lleven implícita la precedencia. Esto lo vamos a platicar, lo estoy dibujando aquí en mi pizarrón para que no lo olvide yo, y con esto me voy a arrancar en la próxima sesión. Voy a empezar platicando sobre este ejemplito, sobre los recorridos que yo puedo hacer y sobre cómo lo puedo trabajar utilizando estos conceptos que hemos visto el día de hoy. Y luego en la segunda parte de la clase vamos a realizar la implementación, vamos a programar la implementación de un arbolito binario conforme a las reglas que acabamos de estudiar para este arbolito que tenemos aquí. Entonces vamos a ir insertando los datos y luego vamos a presentarlos en pantalla perfectamente ordenaditos para que ustedes vean que efectivamente todos estos conceptos jalan. De la misma manera, bueno, yo creo que me voy a poner como tarea hacer la instrumentación que hace Roberto Blanco, porque me parece interesante que conozcan una que no implique ni recursividad ni ligas para la implementación de un árbol binario. Y pues como este es uno de los cursos más completos que he estado dando, pues sí quiero que de una vez quede, porque además lo estamos grabando para la posteridad. ¿Dudas, chicos?